Sí, ¿va? Ya se ve en la pantalla, sí. Bien. El tema es muy conocido ya por todos, ¿sí? Una teoría del caso, pero en este enfoque es cientificista, ¿sí? O sea, ¿qué significa eso? O sea, el cientificismo es una corriente filosófica, ¿sí? Que indica que el conocimiento o la experiencia que provee la ciencia es de las mejores formas de obtener información acerca del mundo para crearnos una visión de él. No descartan las ideas o la experiencia ordinaria que tenemos nosotros, sí, no se descarta, solo que el nivel de relevancia es diferente, ¿no? Entonces, desde este enfoque, lo que se busca es que la teoría del caso, entre nosotros los abogados, nos dote de un marco teórico para que nosotros como abogados hagamos ciencia. Sí, yo me manejo con una tesis que es del abogado científico. O sea, nosotros como abogados podemos hacer ciencia, pero para eso podemos apoyarnos no nada más en la teoría del caso, o sea, también unas cuestiones conceptuales. A ver, entendamos algo. La teoría del caso es imperfecta. Toda teoría del caso es imperfecta y en efecto es perfectible con el tiempo. Por ese grado de perfección lo vamos a ir mejorando, pues, o obteniendo con base en los años, con los casos similares, etcétera. Pero hay algo importante. A ustedes les venden la idea de que la teoría del caso tiene su lado científico solamente por la vía pericial. Esa es la idea que les venden y eso es falso. ¿Sí? No solamente es por la vía pericial que entra el lado científico a la teoría del caso, entra por medio de un trabajo metódico, riguroso y contrastable por parte del abogado, ¿sí? Esto lo sometemos al escrutinio racional, no solo en el proceso penal, sino yendo un poquito más allá, a la academia o al lado teórico, ¿no? Decir, miren, tuve un caso de estas características, surgió esta teoría del caso, se las presento en un artículo, y pues destrócenla, úsenla si les sirve y mejórenla. Así es como podemos ir haciendo ese proceso de perfección. Entonces, el trabajo del abogado va más allá que un proceso. Podemos hacer ciencia jurídica desde la práctica. ¿Sí? Sistematización profesional, le dicen algunos, otros simplemente teorizar lo que vayamos obteniendo de un caso. Así que con lo que información que se presenta puede servirle a otro abogado en algún momento, pero la presentación de esa información puede ser a través de un artículo, de un libro, quizá, etcétera, pero con rigor, ¿sí? Bien, vamos a entender algo. Para efectos de esta conferencia, la teoría del caso, señores, ¿sí? Y aquí entra ya el tema científico de todos nosotros que estamos ahorita, podemos entenderla como un conjunto de proposiciones lógicamente estructuradas e interconectadas que organiza, sistematiza y explica en el contexto y los hechos de un caso y la norma jurídica aplicable. Entonces aquí estamos englobando lo fáctico y lo conceptual. Con la norma jurídica entramos al lado conceptual y con los lados del contexto y los hechos entramos a lo fáctico, ¿sí? Entonces esto es la definición que les propongo y vamos a ir derivando unas consecuencias, ¿no? Vamos a ir haciendo una serie de inferencias. Ahora, contrario a lo que afirman muchos abogados y dogmáticos, la teoría del caso no es un método, no es una técnica, no es una metodología. Tendríamos que discutir si es una herramienta metodológica, como dice Carbonell, y que es muy usada por muchos abogados, esa idea. Tendríamos que discutir porque tenemos que definir qué entender por herramienta metodológica. O sea, ¿qué estamos hablando cuando decimos ese concepto, verdad? Sea como sea, no es un método, no es una técnica. Esto confunde a las personas, a los abogados. Por lo tanto, contrasten ya con la definición que les di. Conjunto de proposiciones lógicamente estructuradas, etcétera. Ya tenemos un contraste, ¿sí? Ahora, esto conduce a ciertos errores y creencias falsas sobre la teoría del caso. ¿Cuáles son? Les dicen a ustedes, la teoría del caso tiene tres elementos: fáctico, probatorio y jurídico. La teoría fáctica, la teoría probatoria y la teoría jurídica. Y no es falso. ¿Por qué? La teoría del caso no contiene una teoría fáctica, porque la naturaleza de los referentes, o sea, las cosas de las que habla la teoría del caso, como son fácticas, vuelve a la totalidad de la teoría del caso como una teoría fáctica. Entonces, la teoría del caso es una teoría fáctica.
¿sí? Y no es que englobe 3 subteorías, no. Esa es la teoría fáctica que trabajamos. Y esto quita ese elemento. No hay una teoría probatoria. ¿Por qué? O sea, el conjunto de elementos probatorios con los que trabajan fiscales y abogados, eso no lo sistematizamos, lógicamente no hacemos una representación conceptual de la totalidad de testigos, de periciales, de documentales, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es su función, la función de los elementos probatorios, pues ya lo sabemos, es dotar de un valor de verdad a las proposiciones de la teoría del caso. Esa es su función. Pero las teorías probatorias, yo hasta ahorita no he visto publicada una. No he visto que digan, mira, tengo un conjunto de 10 testigos, 3 periciales y 5 documentales. De esto teorizo, voy a explicar racionalmente su naturaleza, su interconexión. No, entonces no hay teoría probatoria. Pero sí hay una teoría jurídica, eso sí, sí hay una teoría jurídica, pero ¿cuál es? La del tipo penal o la calificación jurídica, ¿sí? Este es eminentemente conceptual, ese es el lado conceptual o del razonamiento abstracto de la teoría del caso, ¿sí? Entonces sí hay una teoría jurídica, pero no hay una teoría probatoria y toda la teoría del caso es la teoría fáctica. ¿Me explico? Entonces, si reorganizamos esta noción, vamos a tener efectos muy interesantes en la práctica, porque podemos apoyarnos en teorías probatorias conceptuales, por ejemplo, de muchos autores, ¿no? Muy citado por la Suprema Corte, Ferrer Beltrán, creo que se llama, y muchos otros, ¿no? O sea, esas son teorías conceptuales que podemos meter en nuestra teoría del caso como antecedentes referenciales de carácter teórico, ¿sí? Sí podemos apoyarnos en cualquier otra teoría, la teoría de las nulidades, la teoría del acto jurídico, la teoría del fruto del árbol envenenado, la teoría del delito, la teoría del dolo, cualquier otra. Son apoyos teóricos que van a estar dando la base racional a nuestra teoría del caso y dando un marco conceptual. Están dentro de, se interrelacionan con la teoría del caso. ¿Me explico? Pero no son propiamente así el elemento como ustedes lo conocen, fáctico, probatorio y jurídico, salvo el jurídico. Ese sí es un elemento necesario de carácter conceptual. A ver, esto nos conduce a algunos aspectos metodológicos. ¿Cuáles? Pues estamos proponiendo una visión cientificista, no científica. Pues tiene que haber un método. Ya sabemos, el famoso método científico. No nos vamos a quebrar la cabeza tanto. Pero toda construcción teórica se basa en métodos y técnicas de investigación científica. ¿Como cuáles? Hay muchísimas, muchas, señores, muchas técnicas, muchas. Métodos, el método científico es un conjunto de métodos, ¿sí? O sea, no que la observación, que el planteamiento de las hipótesis, que las preguntas, que la experimentación, o sea, es la estructura general. Pero el método científico está conformado por muchos métodos. Por ejemplo, uno que yo uso mucho y que les propongo, que pueden escuchar en el podcast incluso, es el método de estudio de caso. Aquí, dialogando alguna vez con Hidalgo Murillo, él tiene un libro que habla de estos temas y dice que se confunde la teoría del caso con el método de estudio de caso. Pero tiene una visión bien limitada, es lo que yo le critico a ese hombre, que tiene una visión bien pequeñita del método de estudio de caso, porque ignora la profundidad metodológica de la investigación que el método de estudio de caso tiene en ciencias sociales, incluso en psicología del desarrollo, evolutiva, clínica, etcétera, ¿no? Entonces, el método de estudio de caso tiene sus partes, ¿sí? Y como abogados, si lo aplicamos, pues vamos a ir obteniendo cierto grado de información y a través de esto, rigor en nuestro quehacer. Y no vamos a estar con lo que yo crea, con lo que yo sienta que tengo que hacer, sino que vamos a ir guiados en un paso a paso de análisis de un caso mediante un método, que es el estudio de caso, que es en su vertiente metodológica, el cual es diferente a la vertiente educativa, ¿ok? Es diferente. El método de estudio de caso, pues le subyacen muchos otros. Uno como abogado puede apoyarse en el método analítico, en el método descriptivo, entre otros. ¿Cómo así? Por ejemplo, el método analítico. Estamos en la audiencia de formulación de imputación o llega el cliente con el video de la audiencia de formulación de imputación y tenemos el hecho. Ya, ahí está. Las proposiciones fácticas, ahí está. Aplicamos el método analítico y lo desglosamos de uno por uno. Ya, ahí está. O sea, con rigor desglosamos las proposiciones fácticas, quizá las reformulamos un poquito para que comprender lo que subyace ahí, el significado de lo que están hablando también, y luego lo tenemos en una tablita y listo. Ya aplicamos el método analítico ahí. El método descriptivo, por ejemplo, lo hacemos cuando tenemos una entrevista de un testigo, ¿sí? Y vemos la hora, el día, el lugar, la entrevista.
requisitos legales del 216 del Código Nacional. ¿Sí? Lo estamos analizando, método analítico, desglosando sus partes, pero también describiendo cómo. El testigo Juan Pérez fue entrevistado el 20 de marzo del 2023 en la calle tal. Esa es una descripción. Punto. ¿Sí? Habla de que vio al imputado llegar al lugar. Punto. Ahí estamos escribiendo. No estamos sacando conclusiones, solamente haciendo proposiciones existenciales de lo que estamos observando. ¿Cómo? A través de la técnica de observación. Cuando tienen la carpeta, si no saben por dónde empezar, vayan a la técnica de observación y esa técnica les va a decir cómo van a tener que observar un documento, o sea, cosas tan básicas como esa, ¿no? Tenemos la técnica de la entrevista y muchos otros que están en el Código Nacional, pero muchos cursos se limitan solo a eso, a estudiar las técnicas del Código Nacional. Señores, eso se queda corto. Esas hay que dominarlas, sí, pero hay que ir a la metodología, ¿sí? Algún libro que a ustedes les interese. Y ahí van a poder ver técnica de revisión documental, la técnica de reconstrucción racional, que es la que se propone en el libro del que vamos a hablar hace rato, para analizar argumentos de autoridad, técnicas adecuadas al caso, ¿sí? Este es el lado metodológico que sostiene la teoría del caso. Indaguen un poquito del método de estudio de caso, pueden revisar el libro de metodología de Sampieri, y hay un autor que se llama Jim Robert. Ellos dos trabajan mucho esta parte y yo tomo eso y es lo que les vengo a proponer. Entrarle por ese lado porque es una forma de metodología científica, ¿sí? Y a través de esto construimos la teoría del caso, ¿sí? Bien, vamos a ver, esto nos arroja unas características. ¿Qué les dicen a ustedes generalmente? Que la teoría del caso debe de ser única. A ver, dejen ver las anotaciones porque no recuerdo exactamente cómo era la tradición, lo que indica al respecto. Dice la tradición que la teoría del caso es única, flexible, simple, sencilla, creíble, persuasiva, lógica y coherente, ¿no? Es lo que dice la tradición. Pero con el enfoque que les propongo, mantenemos la claridad y la precisión. ¿Cómo? Pues dejando claros sus referentes, o sea, ¿de qué hablamos? Por ejemplo, un concepto bien complejo, que es un arma blanca. ¿Qué es eso de arma blanca? Entonces, dejar claro el referente de qué cosa hablamos cuando decimos arma blanca, arma punzocortante, con punta romo, etcétera. ¿Qué hablamos? Estos son términos que vienen de la criminalística, pero al meterlos a la teoría del caso tenemos que dejarla clara como abogados. Entonces, eso es ser claro. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de objetos o conceptos? Y tiene que estar expresada con rigor lógico y de ser posible matemático a través de la teoría de conjuntos, una de las teorías fundamentales más básicas que tiene y que sostiene gran parte de la matemática y que podemos dominar. ¿Por qué, colegas? Porque esto da fuerza argumental. ¿Sí? La fuerza argumental, porque para que alguien lo refute, tiene que hacer la misma forma de razonamiento y ver en qué regla lógica fallaron. No más porque yo creo que no. Sale demostraciones racionales y pues fácticas también. Es sistemática, pues tiene un orden en el tratamiento de los temas y las cosas de los que habla, los referentes. ¿Sí? Es lógica, pues sí, es principio lógico, lo que siempre les dicen, no contradicción, tercero excluso, etcétera. Pero las reglas de inferencia, si ustedes usan lógica proposicional, lógica de predicados o lógica de conjuntos, van a seguir las reglas de demostración racional que ellos ponen. ¿Sí? En mi caso yo uso mucho lógica de predicados y teoría de conjuntos. ¿Sí? La lógica de proposicional tiene muchos límites en cuanto a tratamiento de contenido del predicados y demás cuestiones. Tiene que ser contrastable. ¿Cómo vamos a contrastar una teoría del caso? Si estamos en un juicio, pues obviamente buscando fallas en su lógica interna, ¿no? Que haya deducciones imprecisas, que no sigan el silogismo, ya sea del razonamiento del modus ponens, el modus tollens, el silogismo destructivo, el constructivo, cualquier regla que falle, ahí atacamos y hacemos una contrastación desde su profundidad para luego hacer ver la falta de coherencia. Podemos contrastarla por su adecuación con el grueso del conocimiento científico existente. Esto ya es un trabajo más académico. ¿Me explico? Cuando se pone acá fuera a la academia a consideración, ahí vemos. Y pues, quien considera, porque hay quienes proclaman que puede ser falsable, ¿no? Usan la falsación popperiana, que la lógica de la falsación es el modus tollendo tollens, ¿no? Hay que negar el consecuente para negar el antecedente.
Entonces, estas formas de contrastación, pues es importante que la teoría sea, porque si yo aviento una proposición que no sé qué significa, no sé de qué habla, parece ilógica, en cuanto que se contradicen en su punto interno de las cosas de las que habla, son contradictorias, pues no la voy a poder falsar. Es decir, no voy a poder decir que las consecuencias a las que me conlleva no son como las está diciendo, ¿sí? Entonces, esto es parte de la teoría del caso. Ahora, vamos a un punto importante. ¿De qué habla una teoría del caso? ¿Sí? Y esto es la claridad, señores. La teoría del caso nos habla de una concreta conducta de una persona. Eso es todo de lo que, la totalidad a la que se refiere en el mundo. Una conducta de una persona. Esa es su referencia. Pero, y ojo con este giro conceptual que voy a dar aquí, pero de toda esa conducta, la teoría del caso representa, porque es una representación conceptual, representa algo específico, una acción u omisión jurídicamente relevante, un delito, ¿sí? Un abandono, un divorcio, un acto jurídico de compraventa, etcétera. Esos actos, eso, de toda la conducta de la persona, lo que nos interesa representar o explicar es una acción jurídicamente relevante. Entonces, a ese grado de detalle es el que tenemos nosotros como abogados, ¿sí? Y algo importante, la teoría del caso es una representación conceptual de los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Pues lo que hizo la persona, ¿no? En su acción, ¿sí? Que disparó, que dio un golpe, que hizo una expresión verbal discriminatoria, toda esa serie de hechos lo relacionamos nosotros a través de la teoría del caso, mediante constructos, ¿sí? Esta forma de representación conceptual que nos da la teoría del caso, ¿sí? Es por medio generalmente de proposiciones fácticas. Dicho de otra manera, las proposiciones fácticas son la forma de representación conceptual con la que trabajamos en la teoría del caso, ¿sí? Entonces, ¿qué son las proposiciones fácticas? No es otra cosa más que un conjunto de enunciados singulares o existenciales, ¿sí? Existió un arma de fuego o el imputado tenía un arma de fuego. Esa es una proposición fáctica que es existencial porque está asegurando la existencia de un objeto, de un individuo y otras cosas, ¿no? Una interacción ahí. Ahora, veamos otro ejemplo. Juan acompañó a Pedro al interior del domicilio. El demandado incumplió con su obligación de pago. Ahí estamos viendo la acción de una persona representada en un enunciado existencial que es comúnmente llamado proposición fáctica, que es la forma de representación conceptual, señores, con las que nosotros trabajamos, ¿sí? Entonces, todo esto representa un hecho. Cuando ustedes quieran representar un hecho, van a hacer una proposición. Si quieren ser lo más exactos o expresarla lo más exactamente posible, la lógica de predicado les dice cómo hacerlo, ¿sí? Bien. Y fíjense, ya que hablamos de eso, ¿cómo podemos expresar la teoría del caso? Bien. La totalidad de los argumentos conforman la teoría del caso. Todo lo que decimos es parte de la teoría del caso. Pero de todo lo que decimos podemos extraer, de todo lo que decimos podemos extraer una idea principal y podemos expresarla, enmarcarla o resumirla en una proposición. ¿Sí? De todo lo que estamos hablando podemos hacerlo en una sola proposición que tiene un impacto sabroso en juicio oral, señores. ¿Cómo? Tan sencillo como lo siguiente. Eso podemos considerarlo, quizás sí, quizás no. Ustedes pueden hacerlo, señores, no es absoluto, esto es adecuable a su concepción teórica y filosófica, pero puede ser, ¿por qué no? Pues el enunciado teórico principal. Yo expreso el cascarón de mi teoría del caso a través de una proposición como la que están viendo. Pueden usarla en cualquier momento del juicio, sea, por ejemplo, una audiencia de vinculación, un juicio oral, y empiezan sus alegatos. Señoría, se demostrará por qué las pruebas aportadas por el fiscal en relación a los acontecimientos de fecha X no constituyen ni aportan condiciones suficientes para determinar la plena responsabilidad de Y en la concreción del tipo penal Z. Este es el resumen de la teoría del caso. Así la podemos expresar, o si es tan simple como esto. Esto es una proposición teórica, ¿sí? Vamos a ver un caso real. Esto lo hice en un caso de tentativa de homicidio calificado. Esta fue por decirlo de esta manera, la proposición teórica que resumía toda mi teoría del caso.
Se demostrará por qué no se acredita el tipo penal de tentativa de homicidio calificado con ventaja y premeditación al existir una causa de atipicidad consistente en la falta del elemento subjetivo, es decir, la falta de la intención de privar de la vida por parte del sujeto activo. Esa era la teoría del caso. Esa es la teoría del caso. Así la expresamos y todo lo demás, el desahogo probatorio, las objeciones, bueno, las técnicas de litigación, eh, y planteamientos incidentales, todo eso es parte de la teoría que busca demostrar esto. ¿Me explico? Por eso, todos los argumentos siguientes que se construyan van a explicar esta proposición. ¿Por qué no se acredita el tipo penal? Yo afirmo que existe una causa de atipicidad. Todos mis argumentos van a ir encaminados a materializar esa causa de atipicidad. Y eso es una demostración tanto racional, porque acarrea consecuencias lógicas, como fáctica. ¿Sí? Y aquí hay algo importante. Dije que la teoría del caso no tiene una teoría probatoria, no tiene una teoría fáctica, porque la teoría del caso es ya la teoría fáctica, pero sí tiene una teoría jurídica, que es el lado conceptual. Y esto nos conduce a la relación de la teoría del tipo penal, la teoría del delito y la teoría del caso. Esto es muy sencillo. Tenemos que partir de un axioma, ¿sí? Es la exacta aplicación de la ley, señores. ¿Sí? La exacta aplicación de la ley podemos meterla en un apartado, en un renglón de nuestra teoría del caso como un axioma del que podemos deducir consecuencias bien interesantes. Miren, la teoría del delito es fáctica. Es fáctica. Ustedes les han enseñado que tiene conducta. Es que yo me manejo con el modelo lógico del derecho penal, señores. O sea, es una vertiente más diferente. Ustedes les dicen que tiene una conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Creo que se maneja la tradición sobre eso. Nosotros en el modelo lógico del derecho penal no trabajamos con eso. Nosotros trabajamos con una teoría del tipo penal, que es nuestro lado conceptual, y con una teoría del delito, que es el reflejo fáctico de los elementos conceptuales del tipo penal. ¿Sí? Y la teoría del caso es algo fáctico. La relación teórica entre estas tres teorías, que es base, es medular, señores, para nosotros, es lo que nos va a ayudar a hacer ver, oye, este elemento del tipo penal es inconstitucional. Oye, este elemento del tipo penal violenta un derecho fundamental. ¿Sabes qué? Falla la taxatividad, en pocas palabras. ¿Sí? Entonces, nosotros, al menos desde el modelo lógico del derecho penal, conectamos la teoría del tipo penal, o sea, el concepto, con lo fáctico, que es la teoría del delito, a través de el juicio de tipicidad. Así lo hace la tradición también, señores, pues es obvio, pero lo hacemos representativo a través de lo que se conoce como una función biyectiva, ¿sí? Es una representación matemática que hacemos. ¿Cómo así? Hay una relación uno a uno entre los elementos del tipo penal y los elementos del delito, a excepción de la culpabilidad. Ah, ¿verdad? Te dijeron, ya metiste la culpabilidad en el tipo. Pues no. Ahí es esa parte dentro del el rango del delito. Entonces, entendamos aquí un poquito el lado matemático de esto, que es muy básico. La función trata de enlazar un dominio con un rango, o sea, elementos que están de base aquí se reflejan en el delito, ¿sí? Cada elemento del tipo penal debe tener un elemento en el delito. Sujeto activo, sujeto pasivo, hecho, etcétera, etcétera. Ya saben ustedes los elementos, ¿sí? Entonces, al rastrearlos, al mapearlos, nosotros en el tipo penal nos vamos a los hechos, que es el delito, y ahí lo estamos ligando uno a uno, ¿sí? Para que haya delito tienen que darse todos los elementos del tipo. Es algo tan sencillo como eso. Si falla un elemento que no se da, pues no hay delito, señores. ¿Sí? Principio básico. Entonces, todos los elementos del delito son la viva imagen de algún elemento del tipo penal. Estas son las dos características del juicio de tipicidad que nosotros hacemos, señores, como abogados. No lo hace nada más el juez, lo hacemos los abogados. ¿Sí? En pocas palabras, no hay un elemento en el delito que no esté en el tipo penal y viceversa. Esto es lo que nos dice el juicio de tipicidad, entendido como una función biyectiva. ¿Sí? Entonces, la teoría del caso, con esto justifico a ustedes que precisa de una teoría conceptual del tipo penal. Si un abogado no analiza el tipo penal con todo el rigor teórico, tiene media teoría del caso. Lo demás lo va a dejar al juez y que le suplan la queja. ¿Sí? Entonces, pues no, señores, ¿qué es eso? Entendamos algo. El tipo penal y la punibilidad están dentro de la norma jurídica penal. ¿Sí? Ahí tiene una pequeña representación.
No hay que olvidar que el alcance de un tipo penal se reduce acudiendo a textos normativos de la parte general del Código Penal. Sí, si tenemos una ley especial, pues sumamos la parte general, se da una especie de intersección entre esas dos leyes. Sí, entonces, ¿cómo? Pues acudiendo al dolo, a las formas de participación y todo lo que ya saben de que les ha enseñado Quintino. Eso nosotros interpretamos de otra manera, ¿sí? Pero está muy relacionado. Unos consejos para analizar un tipo penal. Tener clara la teoría que van a aplicar, señores, porque si no la conocen, pues no vamos a saber de qué estamos hablando. Hay que analizar lógicamente el texto normativo. Los textos lingüísticos legales tienen conceptos que hablan a veces de conjuntos, cuestiones existenciales, entre otras cosas. Hay que analizar los términos. Nos dan a veces predicados que nos dan una relación diádica entre dos elementos, como lo es, por ejemplo, el de la presencialidad, ¿no? Testigo presencial. Presencial es una característica que podemos representar como un predicado que nos relaciona una persona con un hecho, con un sujeto activo y un sujeto pasivo, que observa todo esto a través de sus sentidos. Todo eso tenemos que penetrar ahí para identificar las relaciones lógicas. ¿Se han preguntado racionalmente cómo se relaciona el sujeto activo con el sujeto pasivo? ¿Cómo se relaciona el sujeto pasivo con el objeto material? ¿Cómo se relaciona el objeto material con el sujeto pasivo? ¿Hay una relación bicondicional? ¿Simétrica, antisimétrica? ¿Cómo tenemos claras esas relaciones? ¿Cómo? Pues hay que realizar una búsqueda documental y jurisprudencial. ¿Qué ha dicho la Suprema Corte? Esto es básico, ¿no? Porque de ahí vamos a sacar información previa para ir haciendo todo lo demás y podernos confrontar argumentativamente. Y pues ya el tema semántico, o sea, el contenido de los conceptos de los que estamos hablando, que la taxatividad, por ejemplo, el sujeto activo con calidad específica, exactamente en la realidad a qué se refiere. Ah, pues a Juan Pérez, que es profesor. ¿Ah? Ahí hay que identificar bien claro la semántica, o sea, las cosas de las que está hablando cada concepto del tipo penal. Y pues delimitar los elementos y justificarlos, porque es así y no de otra manera. ¿Sí? Esta es la parte fuerte, medular de la teoría del caso. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo conceptual de un tipo penal. Esto es de un caso que llevé hace como 2 años de desaparición de personas cometida por particulares. ¿Sí? Se analizaron dos conjuntos de normas, el Código Penal Federal y la Ley General de Desaparición de Personas, así en resumidas cuentas. Todo esto lo saqué de la clasificación jurídica que dio el fiscal. ¿Me explico? Lo saco, veo qué tipo penal construye y me di cuenta que ese tipo penal tenía 3 elementos, obvio desde el punto de vista del modelo lógico del derecho penal. Abajo pueden ver la estructura, la representación conceptual de ese tipo penal a través de teoría de conjuntos. ¿Sí? Entonces, y hay algo bien interesante con ese tipo penal. Tengo la hipótesis de que es inconstitucional porque violenta el derecho a no autoincriminarse y el derecho a guardar silencio por parte del imputado. ¿Sí? Bueno, esto así como lo están viendo, así lo presenté yo en juicio. Y de ese análisis salió un artículo que pueden leer en researchgate.net, ahí lo publiqué, son 50 páginas de este estudio teórico, nada más para entender qué decía este tipo penal. O sea, yo quería saber qué decía porque pues si no, ¿cómo iba a defender a mi cliente? O sea, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el desglose, ¿no? Del deber jurídico, el bien jurídico, el sujeto activo, el sujeto pasivo, etcétera, etcétera. Y detecté que había 2 bienes jurídicos. Dije, pues más dolor de cabeza, porque al incumplimiento de la prohibición, o sea, el deber jurídico, atenta estos dos, pero ¿cuál es exactamente el otro bien jurídico? Y ahí saqué un subconjunto que es la seguridad de los derechos que integran la personalidad. Entonces, este grado de profundización conllevó a la identificación del hecho como una voluntad, una conducta dolosa, una voluntad, nosotros lo conocemos como voluntad ultradolosa, ustedes la conocen como elemento subjetivo distinto al dolo, nosotros decimos que es voluntad ultradolosa, y una actividad. Entonces, dolo, voluntad ultradolosa y una actividad. No tiene resultado material, señores. Eso es una sorpresa. O sea, yo dije, ¿cómo? Porque es un delito permanente y lo que es permanente, una causa que es permanente, no produce sus efectos. ¿Sí? Es un principio ontológico. Entonces, con esta serie de ideas se puso en la teoría del caso y bueno, había problemas interesantes. ¿Qué significa la suerte? ¿Qué significa eso de ocultar la suerte de una persona? ¿Qué es la suerte?
Iban a juzgar a una persona y no sabíamos exactamente qué significaba su suerte. Pues ya de todo un análisis gramatical y usando un principio de sustitución léxica, le dimos un contenido. No pude buscar la inconstitucionalidad por la violación al principio de taxatividad. Dije, no, hombre, si no sé qué dice la suerte, de ahí me voy a agarrar. Y pues no, sí se pudo. A mí mal, sí se pudo y pues ya ni cómo, porque así le iba a hacer la Suprema Corte. Analizar gramaticalmente y hacer un principio de sustitución léxica. La suerte no es otra cosa más que el estado real en la que está una persona, viva, muerta, perdida o en alguna modificación en su salud. Entonces, pues ya con esa claridad se tuvo una serie de efectos, ¿sí? Vamos a, que fue la absolución de la persona, pero vamos llegando a conclusiones sencillitas. La teoría del caso puede ser científica no solo por la vía pericial, sino por el trabajo metódico, riguroso y contrastable del abogado sometido a la academia. Que yo venga y le diga, licenciado Mauricio, tuve un caso y saqué esta teoría. Chéquemela, analícemela. Si le sirve, úsela y si se refuta, pues bueno. Pero ahí está, ahí estamos ya haciendo trabajo científico. Notemos cómo es parte de la actitud del abogado. ¿Me explico? Entonces, es que la ciencia es una actividad humana, señores. Y como abogados, al hacer esto, estamos activándonos científicamente. ¿Sí? Que venga algún día el maestro Pedro, a ver, Andrés, tuve un caso de tentativa, salió esta teoría del caso, pues ahí te la dejo, ¿no? Como artículo académico. Pues yo la leo y, mira, qué interesante esta proposición teórica, mira, este enfoque lógico. Y con eso, yo la uso en un caso similar. ¿Y qué creen? Ahí vamos trabajando ya como abogados esta parte, dándonos material científico, ¿sí? Y no esperando nada más a ver qué dice la Corte, Suprema Corte, porque hay una dependencia excesiva de los abogados a lo que dice la Suprema Corte. Ay, que la Suprema Corte me diga qué es eso del ocultar el paradero. Pues no, y así defendemos personas, pues cuidado, ¿sí? Eso no se va. La labor teórica del abogado va más allá del proceso penal acusatorio. Hay un compromiso moral con la sociedad de que como abogados generamos conocimiento científico. Es una obligación moral, señores. La totalidad de los argumentos conforman la teoría del caso. La teoría del caso tiene una estrecha relación con la teoría del tipo penal y la teoría del delito, porque si no sabemos qué dice el tipo penal, pues no vamos a saber ni qué investigar, ni cómo contraargumentarle al juez también, o en la apelación por si se ocupa, ¿sí? Puede aplicarse cualquier método y técnica previsto en los diversos métodos que están en el método científico. Ustedes usen la técnica, el método que les cuadre, pero síganlo con rigor. Porque si ustedes algún día publican una teoría y voy a ver el método que usaron, las conclusiones a las que llegaron, las técnicas que aplicaron, si el resultado fue favorable, que se absolvió a la persona, genial, pero con rigor técnico, ¿qué tal que la técnica que aplicaron no fue la adecuada para ese tipo de situación? Y ahí está una crítica. Si notamos, en resumidas cuentas, propongo hacer lo que hace el químico, lo que hace el físico, lo que hace el sociólogo, lo que hace el psicólogo. Eso es lo que les propongo que hagamos como abogados. ¿Sí? Bien. Voy a materializar esto. Regáleme 5 minutos más. 5 minutos. 5 minutos. Voy a materializar esto. Quiero que vean cómo se ve en un paper. ¿Sí? Este paper yo lo espero publicar. Estoy esperando que se resuelva la apelación porque Fiscalía apeló la sentencia absolutoria. Estoy esperando a ver qué pasa para publicarlo y pues, ser congruente con lo que digo, porque pues qué chiste tiene que venga y les platique y no haga nada, ¿verdad? A ver, déjenme ver si puedo hacer zoom. Miren, para que vean que esto existe, esta es, por ejemplo, la cartilla de presentación. Esto se llevó a cabo en la Fiscalía Especializada o la investigación está en esta área, en la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada de Personas y cometida por particulares. La fecha de investigación es del 2019, ¿sí? El lugar de los hechos fue acá donde radico, en Sombrete, Zacatecas. Hubo 2 jueces que intervinieron y pues aquí hago un pequeño desglose, ¿no? O sea, acuérdense, sistematicidad, etapas procesales, en qué fecha se dio y hay algo en la intermedia que les quiero mostrar. ¿A dónde me condujo el análisis? Resulta que en la presentación de la acusación, la fiscalía había variado una circunstancia de tiempo en el hecho. Me di cuenta, la hice valer como incidencia y eso impactó muchísimo en juicio, ¿sí?
Y en resumidas cuentas, se rectificó vía vicio formal el hecho por el que fue acusado a proceso el acusado. Y llegamos al juicio oral. Fue en diciembre del 2022, fue un tribunal unitario y hubo un fallo absoluto. Punto. Con estos datos generales, cuando ustedes lean el paper, pues se van a dar un contexto bien general, ¿verdad? Del caso. Y así estoy presentándoles a ustedes la teoría del caso que usé. Les digo, miren, hubo datos técnicos y la clasificación jurídica. Mira, esta es la forma de conducción del imputado a proceso. Así me lo trajeron. Esta fue la clasificación jurídica. Mira, esta es la determinación del hecho. Yo consideré que el hecho es un hecho de simple conducta de una actividad dolosa. ¿Sí? Y en otras tablas te digo, mira, este fue el contenido de la carpeta de investigación, con unas tablas. Mira, estos son los oficios que hubo. El tipo de oficio, la fecha, la persona que fue requerida. Y así, ¿no? Esta es la parte descriptiva y analítica de la teoría del caso. ¿Sí? Y así me la llevo con la audiencia, también plasmo el hecho, ¿sí? Y llegamos al análisis. Mire, así. Analíticamente podemos descomponer el hecho en proposiciones. Aquí me dieron 8 proposiciones. Y hacer algo que se llama triangulación. Ahí metodológicamente hay algo que se llama principio de triangulación, que por cada proposición hay al menos 3 medios de prueba que la sostengan, así de sencillo. Pues aquí está. Proposición 1 a 8, estos 3 medios de prueba me lo sostienen. Esto ustedes van a poder leerlo mucho, por ejemplo, en artículos académicos, químicos y de cualquier tipo. Oye, no triangulaste bien. Oye, te faltaron pruebas para esta afirmación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y así vamos. Algo que se tuvo que hacer aquí fue un análisis contextual. Por ejemplo, los delitos de desaparición se hacen análisis contextuales. Y aquí fue buscar en periódicos para ver cómo era el contexto en el 2011. Aquí había 4 cárteles en ese entonces, miren. Y saqué unos datos demográficos de cuántas desapariciones había habido en ese tiempo, porque yo tenía que saber si se trataba de una desaparición de personas cometida por mi cliente o bien vinculada a la delincuencia organizada. Y para eso nos sirve el análisis contextual, ¿sí? Que es una técnica también. Aquí me asesoré con un antropólogo. Y esto arrojó una línea del tiempo. En este caso, se arrojó una línea del tiempo que ilustró ya la mecánica general de los hechos. Se hizo calendarizaciones de las últimas fechas en las que se vio a la persona. Eso no lo presenté en juicio, lo tuve para mí, para mi teoría, para mi guía de trabajo, pero no lo presenté en juicio. Y así con cada elemento teórico. Por ejemplo, si ustedes quieren traer una teoría, la teoría de las nulidades, lo ponen en lo que se llama un marco referencial. Y ahí van a pegar su interpretación de esa teoría. Y más adelante, cuando hagan lo que se conoce como discusión de resultados, ¿sí? Ahí van a usar todas las teorías para hacer deducciones, ¿sí? Y analizar los hechos y todo lo demás. Entonces, miren, cuando lleguemos a esta parte, no, ¿está? Cuando en su trabajo, según el método de estudio de caso, déjenme ver si lo encuentro. Llegamos a la parte de, ya me pasé, denme un segundo. ¿Qué es esto? Que fue un chorro, compañero. Aquí. Cuando llegamos a la parte ya del análisis de datos, aquí es donde entra en función todo el marco teórico que pusieron. Sus preguntas de investigación, pues es que es difícil resumir todo esto, pero las preguntas de investigación que les enseñan qué, cómo, cuándo, dónde, quién, por qué, están mal enseñadas porque llevan una estructura que necesita otra serie de elementos más precisos, ¿sí? Todo esto pues es el desemboque al que yo les propongo llegar. Yo creo que esto va a tener mucho más luz cuando esto lo haga público y lo publique en un paper académico. Ustedes van a poder ver todas estas ideas materializadas aquí, ¿sí? Y ya ustedes van a poder hacer la crítica que corresponde. Pero quiero que vean que lo que les he dicho sí lo he aplicado y no me lo inventé ahí en una mañana tomándome un café. Sería todo de mi parte. Escucho preguntas, críticas, comentarios y aquí ando.